Continuamos con el programa y a continuación tendremos la exposición magistral Auto de vinculación y etapa intermedia a cargo del doctor Luis Jorge Gamboa Olea, juez de Morelos, México. Lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso al doctor Luis Jorge Gamboa Olea, que viene desde México. Muchísimas gracias. En mi tierra hay algunos dichos famosos y entre ellos dicen que los últimos siempre serán los primeros. Agradezco muchísimo a Dios por estar aquí, a nuestras familias, porque la verdad es que son el soporte más importante para que podamos estar aquí. Sin ellas, créanmelo, sería muy difícil estar acá. Agradezco enormemente y reconozco que tienen un gran líder y una persona que tiene en sus manos una gran responsabilidad, pero la lleva cabalmente, al doctor Bonifacio Meneses González. Mi reconocimiento, mi amistad y mi gratitud. Sobre todo, decirles de nueva cuenta que la representación que tienen a nivel internacional es muy fuerte y es un líder total al momento de que está representando al Perú. Agradezco mucho al doctor José Felipe de la Barra Barrera por su hospitalidad, por darnos la oportunidad de estar aquí. Al doctor Wilber González Aguilar, doy muchísimas gracias. A mis compañeros expositores, mi reconocimiento, nuestra admiración. En México estamos iniciando apenas con un proceso de transición y ese proceso de transición pues, nos está ayudando a ver muchas cosas. Sobre todo quiero hacer una última mención antes de iniciar ya con lo que me toca y trataré de decirlo de la manera más sutil pero de la más honesta y la más sentida. Gracias a los estudiantes que están aquí. Gracias por su tiempo, gracias por su esfuerzo, por su paciencia, porque esto lo van a ver ustedes reflejado en unos años y ustedes serán precisamente los que vean todos los beneficios de este nuevo sistema de justicia penal y es precisamente para ustedes que estamos trabajando, esforzándonos por hacerles creer que en nuestros países, en el pedazo de tierra que nos tocó nacer, podemos dejar una huella y que esa huella puede colaborar a que la justicia en el mundo sea mucho mejor. Gracias a ustedes porque son lo que nos anima, verlos en estas aulas, estas horas, verlos precisamente aguantando jornadas de esta naturaleza, tanto los que están arriba, que son como si estuvieran aquí, gracias allá a las porras que están arriba, a los compañeros que están en las salas contiguas también. Y bueno, yo empezaré rapidísimo, suelo decirlo en mis conferencias y ellos lo saben, que yo trato de que mis exposiciones sean como los trajes de baños de las mujeres, breves y que cubran lo necesario. Entonces, así trataré de hacerlo. Estamos nosotros trabajando en una reforma, ¿sí? Y esa reforma, precisamente, y tal y como lo ha comentado mi homóloga, la juez de Garza de Monterrey, es una reforma pues bueno, que implicó muchísimo cambio en México y que está implicando un esfuerzo enorme. Hay mucha resistencia, toda la resistencia que ustedes se puedan creer, no solo es Lima, en el caso de Perú, no solo es en algunas partes de Colombia, como en su momento lo fue, como en Costa Rica lo fue hace 15 años, lo decía Alfredo, y como en Venezuela yo creo que en su momento fue Caracas. En México, el Distrito Federal y sobre todo las grandes ciudades han presentado una resistencia enorme, pero una resistencia no documentada, no vivida y no experimentada, sino ellos tienen una resistencia a lo desconocido, a lo nuevo, al cambio, precisamente a todo lo que puede implicar un mejorar las formas de enjuiciar y las formas de llevar a cabo los procesos penales. Eso les da mucho miedo y sobre todo en el Distrito Federal, y hago referencia al distrito porque es precisamente la capital y es precisamente donde se concentra el mayor número de personas. Sin embargo, algunos estados, no con la solvencia económica, por ejemplo, como la tiene Nuevo León, que es un estado rico, lo mismo que es Chihuahua,
El estado donde yo provengo es el estado de Morelos, es un estado relativamente pequeño, pero es un estado en donde la reforma comenzó de manera integral. No nos reservamos ningún delito, sino que entramos de lleno. Fue muy complicado porque aparte hicimos algunas modificaciones que se las iré comentando. De manera de preámbulo, ya lo refirió la juez y yo lo ratifico nada más. En marzo de 2008, el Congreso de la Unión del Estado mexicano aprobó una reforma constitucional que transformaba el sistema de justicia penal. Yo he insistido e insistiré que ningún sistema de justicia, ni siquiera el inquisitivo mixto, es malo, ni siquiera el acusatorio, lo que aparentemente tiene de acusatorio, es malo. Los malos somos los operadores, gente que no resistimos al cambio, gente que nos resistimos a profesionalizarnos, a ser éticos, a ser leales y sobre todo a ser, en la mayoría de los casos, honestos, que cuesta mucho trabajo. En ese tenor, el 18 de junio del año 2008 se publica la reforma constitucional y en ese tenor muchas personas decían, bueno, es que no hacía falta reformar la Constitución, hacía falta poner orden a nivel república. ¿Cómo? Pues bueno, hay cosas que posiblemente ustedes les van a asombrar desde este momento. En México tenemos 32 códigos penales y 32 códigos de procedimientos penales. Así es que tú en un estado puedes robar y en el siguiente estado la pena es diferente y nos dividen 40 o 35 minutos. Es increíble que a estas alturas del avance que yo veo en los países latinoamericanos, reconociendo a Costa Rica, a Venezuela, que tienen más de 15 años con la implementación, a Colombia, que tenemos muchas similitudes, y al Perú, nosotros estemos todavía tan atrasados en materia legislativa. Se confunden los términos de soberanía con los términos de independencia, con los términos precisamente que hablan de que cada estado pueda tener su ley. Los gobernantes en México piensan de repente que tener tu propio código penal y tu propio código de procedimientos penales te va a salvar a ti de una responsabilidad porque tú lo hiciste. Y eso no es cierto. Lo único que trae como consecuencia es que estemos complicándonos la vida, y no me dejará mentir la juez, de manera permanente. Gracias a Dios y afortunadamente está el proyecto ya de la unificación del Código de Procedimientos Penales en México, de lo cual estamos trabajando. Pero para que vean la magnitud de la reforma, iniciamos con una reforma constitucional y no podemos con una reforma secundaria que es la de los estados. Y ese es un problema muy grande. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, que el Estado mexicano históricamente firmó el Pacto Internacional de los Derechos del Niño, en donde se reconoce que la edad penal mínima es de 18 años. Bueno, hay estados en la República Mexicana que reconocen a los 16 años como la edad de un menor infractor, contraviniendo lo que ha firmado México internacionalmente. Entonces, a nosotros nos llega la reforma no tanto por convicción, sino por obligación, porque México había dejado de cumplir con sus tratados internacionales. Y es por eso precisamente que nosotros iniciamos con estos trabajos. A 5 años de haber iniciado con la reforma en algunos estados, Nuevo León fue punta, Chihuahua fue punta, Morelos ha iniciado ya entonces desde 2008. El estado de Morelos, para que tengan una referencia, está a 45 minutos del Distrito Federal y nuestro máximo referente evidentemente es el Distrito Federal y por lo tanto tenemos una gran influencia de todas las personas del distrito que en su momento es paso para muchos estados de la República. ¿Qué es lo que hemos hecho y qué nos motivó a la reforma constitucional? Y no lo presento con el afán de presumir lo malo, sino de presumir que ya estamos en el trabajo y que estamos haciéndolo. El 85% de las víctimas en un sistema tradicional, ahora que escuchaba a la maestra Anita, que me impresionó y se lo reconozco, en el sentido de reconocer precisamente que la víctima, pues bueno, se le tiene que respetar y se tiene que definir qué rol juega con nosotros. El 85% de las víctimas no acudían a denunciar los delitos y siguen sin acudir porque piensan que es tedioso y que es una revictimización. El 99% de los delincuentes en México no terminaban con una sentencia condenatoria. En muchos de los casos se tenía que reponer el procedimiento hasta 4 o 5 ocasiones por algún error, ya sea judicial, ya sea un error en la investigación o ya sea un error en la propia defensa. El nivel de impunidad que se tenía en México era hasta del 99% antes de que se iniciara con la reforma.
temas muy delicados, y yo no inventé estos datos y ahorita voy a dar la fuente. El 92% de las audiencias en el proceso, ¿sí?, penales en nuestro país se habían desarrollado sin la presencia del juez. El juez nunca estaba. El juez estaba en su despacho, estaba obviamente viendo cuestiones que no eran los procesos, y el que enfrentaba el proceso era el secretario, el encargado o el oficial en muchas de las ocasiones. Cuestiones muy delicadas. El 80% de los mexicanos teníamos el pensamiento que se podía sobornar desde agentes del Ministerio Público, peritos, hasta terminar con los jueces. Hoy, el 60% también de las órdenes de aprehensión no se cumplían bajo un sistema inquisitivo mixto. ¿Qué es lo que motivó también a la reforma? Que el 71% de los detenidos en el Distrito Federal nunca tuvo asistencia de un abogado. Nuestras reglas era que mientras estuviera privado de su libertad ante el Ministerio Público no podía ser entrevistado por su defensor hasta en tanto se le diera a conocer que ya estaba integrada una averiguación previa. Hay prisiones en los estados de la República y en el Distrito Federal que están saturadas 8 y 10 veces más de su capacidad. Un ejemplo es que la cárcel, conocida o denominada el reclusorio norte y el reclusorio sur, en una celda que está diseñada para 4 personas, duermen 16, ¿sí? Incluso durmiendo personas amarradas a las rejas para que puedan así pernoctar e incluso durmiendo en el propio baño. En el sistema penitenciario mexicano hay más de 200,000 internos, lo que implica un costo anual de 800 millones de pesos. Está la fuente ahí abajo y es precisamente lo que nos genera a nosotros y nos motiva a tener que cambiar y ver un sistema de justicia penal diferente. ¿Qué debe, creo yo, implicar toda esta reforma? Proveer sustancialmente de normas. Tenemos que crear normas eficientes, pero también tenemos que crear una estructura integral, instituciones como es la defensa, la de impartición y procuración de justicia. Me queda claro y lo he compartido yo en mi país. Nosotros como jueces no somos máquinas de impartir justicia. Nosotros somos seres humanos que absorbemos problemas, que necesitamos atención y que necesitamos canalizar esa atención. No es posible que nosotros estemos escuchando problemas día con día con día y nada más nosotros no podamos sacarlo. O un agente del Ministerio Público que toda la vida ha sido criticado, que toda la vida ha sido maltratado, porque realmente lo es, y que ese Ministerio Público no tenga un lugar en la sociedad, que se respete igual que el policía. En ese tenor creo y comparto la idea de que no nada más es capacitación, sino también humanización de los operadores del sistema. Hay seres humanos detrás de la impartición de justicia y de la administración. En ese tenor tenemos que propiciar un cambio de cultura, que eso creo que en mi país fue lo que faltó y está faltando. No socializamos el sistema, nunca se lo hicimos llegar a la gente de a pie, dirían algunos, nunca se los trajimos a estas latitudes y en estos foros explicándoles lo que venía y las implicaciones. Hoy de repente la gente en el estado de Morelos ve que una persona sale en 3, 4 días después de una audiencia y dice es que el tribunal está dejando salir a todo mundo. Pero bueno, mucha gente no se pregunta que le reparó el daño a la víctima y que la víctima realmente eso era lo que quería. Entonces, eso es lo que nos faltó, socializar el sistema y hacérselo saber a ustedes, a los estudiantes, que se modificaran los planes de estudio, que se modificaran la forma de cómo se trabaja en las universidades para que ustedes pudieran estar involucrados. Uno de los ejemplos es que a 5 años de la implementación en el Estado, los abogados litigantes y postulantes, les dicen ustedes, están hoy preocupándose por capacitarse 5 años después. ¿Y saben por qué? Porque el 90% de los asuntos que se siguen en el estado de Morelos lo lleva la defensa pública. Los abogados particulares se han quedado sin trabajo, pero se han quedado sin trabajo por su resistencia, por su necedad y porque no quisieron capacitarse y porque también siempre esperan que papá gobierno venga y nos capacite. Y eso no es cierto, tiene que ser de uno. A mí me asombra que este tipo de congresos, con la magnitud que tiene, sea gratuito y que esto no esté con filas hasta la calle. Hoy un foro de esta naturaleza en México, y José Luis no me va a dejar mentir, es de 800 o de 1000 personas.
Posiblemente porque ustedes lo tienen a la mano, nosotros no lo tenemos. Entonces, valórenlo, por favor. Tómenlo en cuenta, corran la voz y díganle a las personas que el sistema también en el Perú está ya avanzando y tarde que temprano les va a llegar. Y si ustedes no están capacitados y preparados, difícilmente van a poder llevar a cabo una audiencia. Las estadísticas y las fases de la reforma en el Estado mexicano fueron precisamente la modificación del marco jurídico, después se habló de una preparación y la implementación, después se habló ya de la implementación y por último, creo que el aspecto también muy abandonado del sistema penal en México es la supervisión, la evaluación y los ajustes. Para mí, esa es la parte más importante, porque hoy no tenemos nosotros un pulso de saber si realmente lo que están haciendo los jueces está bien hecho, si lo que están haciendo los fiscales está bien hecho y lo que están haciendo los defensores está bien hecho. Entonces, la parte para mí más importante no es echarlo a andar, porque como quiera que sea podemos empezar incluso en salas provisionales. Lo más importante es saber qué tan eficientes estamos siendo y como decía la doctora, no solo cambiar un edificio y tener un edificio enorme y hermoso, sino que las personas que estén adentro tengan un cambio de actitud, no tanto de aptitud, porque hay mucha gente que tiene esas aptitudes, pero no tiene las actitudes. Los promedios, ahora vamos ya con lo que está sucediendo en México. En el sistema tradicional, los asuntos resueltos en una fase preliminar o de investigación era del 32%. Con la reforma podemos alcanzar el 87%. En el caso del plazo promedio entre lo que sucedía entre el hecho y el juicio, fíjense nada más, en el sistema tradicional era de aproximadamente 600 días. Estamos hablando de casi 2 años, un poco menos de 2 años. Hoy estamos hablando de que se resuelven en 180 días máximo. ¿Cuánto es lo que duraba un juicio? Nada más la etapa de juicio. En el sistema tradicional 150 días y con nosotros a veces hasta 4 días nada más. Tengo que reconocer, igual que los colombianos, que estamos colapsando precisamente porque no tenemos mecanismos eficientes de desconcentración en las carpetas de investigación. O sea, está llegando lo que no tendría que llegar a los tribunales, sino tendríamos que ser mucho más selectivos. ¿Qué hemos hecho de los pilares del sistema en el estado de Morelos? Bueno, pues hemos estado trabajando para ir mediando los números. A mí me gustan un poco los números y por lo tanto me gusta ejemplificar con estos números. En el 2008 que inició el sistema, las causas penales está dividido en 3 distritos. El primer distrito es el azul, el segundo distrito es el rojo y el tercer distrito es el verde. Para los compañeros que están allá arriba y que si están igual que yo de ciegos y no ven, las diapositivas van a estar a su disposición para que las puedan consultar. En el 2008 se iniciaron 38 causas, en el 2009 382. Es impresionante lo que realmente se hizo en ese punto. En el 2010, se iniciaron 407, 585 y 672, lo que implica que en lugar de ir a la baja, estamos yendo a la alza, cuestión que no debería de ser y que se los dejo también porque ustedes tienen que darle este seguimiento a sus trabajos de implementación. ¿Cuántos juicios orales tuvimos? ¿Sí? Fíjense que en México se han atrevido a decir que el sistema no funciona porque no hay juicios orales, cuando es todo lo contrario. Lo que menos buscamos es que lleguen a juicio oral todos los asuntos. En el 2008, tuvimos 38 casos de juicio oral. En el 2009 subimos ya a 382 y en el 2010 tuvimos 407 y así han estado subiendo las carpetas, Los juicios son los que están de rojo. En el 2009 tuvimos 16, en el 2010 tuvimos 57, 2011 63 y el año pasado tuvimos 123. Ahorita estamos aproximadamente ya en la causa 70 u 80, entonces que ahí vamos para allá. Ahora bien, yo he sido muy crítico del sistema, pero también he sido hoy ya un defensor y una persona que cree que el sistema funciona y lo puedo comprobar. El esquema del sistema de justicia penal en México, igual que ustedes, está dividido en 3 grandes etapas. Es una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de debate de juicio oral.
El doctor Boni, cuando consultamos el tema y cuando él estuvo en México, le llamó mucho la atención un punto. Y ese punto es que nosotros todavía tenemos un control jurisdiccional sobre la investigación y sobre la acusación que realiza el Ministerio Público. A contrario de ustedes tienen una acusación directa, el Ministerio Público no tiene que pasar por ningún filtro para acusar. Sin embargo, nosotros sí la tenemos. Nosotros tenemos, después de la audiencia de formulación de imputación que ustedes conocen y que la manejan perfectamente bien, donde el Ministerio Público comunica de manera directa al imputado el hecho que le está investigando, el nombre de las personas que deponen en su contra y la clasificación preliminar de manera verbal, es lo que tienen ustedes. Fíjense que nosotros no nos quedamos con eso y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo dentro de nuestro esquema y nuestra historia constitucional y garantista que denominamos vinculación a proceso? Es una modalidad dentro de la etapa de investigación que todos, creo que incluso la juez lo coincidimos, que no debería de existir y que debemos de luchar porque desaparezca. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la persona llega detenida ante un juez de control, el agente del Ministerio Público presenta una solicitud de cita. Esa cita se recibe por la administración del tribunal, más o menos como lo que ustedes tienen, y se genera un despacho. Ese despacho indica, Jorge Gamboa, te llegó una causa penal. ¿Para cuándo quieres tu audiencia? Para mañana a las 9 de la mañana. En ese momento se presenta el agente del Ministerio Público una audiencia. En ese momento me expone de manera verbal en qué consistió la detención y cómo fue que lo detuvieron. Me expone, se contradice con la defensa y el juez resuelve. Ahí hasta ahí ustedes están igual que nosotros, no hay problema. Pero después de esto viene la formulación de imputación. Bueno, aún y con todo esto, el legislador mexicano, obviamente porque nosotros tenemos un sistema de fundamentación y motivación totalmente distinto al que tienen en Latinoamérica y sobre todo el que tienen con los chilenos, porque en México mucho se dio de decir, es que somos iguales a los chilenos, hay que hacerlo igual que los chilenos, y nosotros distamos muchísimo de lo que hacen los chilenos. Y también distamos de muchas de las cosas que se hacen en Estados Unidos, decía la maestra. Hay muchas cosas que traemos y muchos ejercicios que bajamos de Estados Unidos, y lo decía la doctora colombiana, efectivamente traemos muchas cosas y muchos ejercicios, pero esto es sui generis. Después de eso, después de la formulación, el agente del Ministerio Público dice, literal, juez, quiero que tú me revises mi investigación. ¿Cómo quiero que me la revises? Cuando yo te exponga qué hice en las primeras 48 horas de detención, qué fue lo que recabé, y tú me digas si estoy bien o estoy mal. Cuestión que no debería de ser, porque estamos hablando de que el juez es ya no instructor, ya no es investigador y se vuelve, en México, investigador. En ese momento, el imputado tiene la opción de decir, sí, juez, pero yo quiero que tú me des a mí 72 o 144 horas para que yo pueda traerte todo lo contrario a lo que te está exponiendo el Ministerio Público. O sea, que yo pueda ofertar, reproducir y desahogar prueba, lo que podemos resumir en un mini juicio, ¿sí? En ese momento, entonces, el juez resuelve otorgarle el plazo de 72 o 144 horas. El único que puede ofertar prueba en ese plazo es el defensor y el imputado. El Ministerio Público ya no. Se queda con lo que hizo en las primeras 48 horas. Es confuso esta parte que ustedes no tienen. Esto se llama vinculación a proceso. Llegamos el día, vamos a suponer que fue hoy, se supone que son 6 días, ¿no? Las 144 horas. Nos vemos al 6º día. ¿Con qué abre la audiencia? Pues abre la audiencia, la vinculación a proceso no es otra cosa más que una resolución en la que se determina si los datos de prueba obtenidos en la investigación establecen y son suficientes para acreditar el hecho, para, obviamente, ver si existe la probabilidad de que la persona haya cometido el hecho. ¿Qué es esto? Pues decirle al Ministerio Público, yo lo interpreto como tal, ¿sabes qué? ¿Vas bien o no vas tan bien? ¿Sí? En ese momento llegamos a la audiencia, el Ministerio Público de manera oral, porque nosotros no tenemos ninguna carpeta, no tenemos ningún documento, me expone qué fue lo que investigó en las primeras 48 horas. Y la defensa en ese momento tiene la opción de decir, oye, yo traigo 3 testigos,
recíbemelos en este momento. Y en ese momento se recibe la prueba por parte de un juez de garantía o de control. Se desahoga la prueba y el juez resuelve si los antecedentes de investigación son buenos o si no son buenos. Si son buenos, continuamos con la investigación formalizada. Si son deficientes, la persona se levanta y se va con un auto de no vinculación a proceso. Y eso significa que el Ministerio Público pueda seguir investigando y perfeccionando su investigación. Pero ahí no queda la cosa, porque bueno, hasta ahí no habría tanto problema. No, en nuestro sistema y sobre todo en el Estado de Morelos, el juez tiene incluso facultades de reclasificación. O sea que si el Ministerio Público trajo a la persona por violación y el juez lo ve como abuso sexual, el juez puede decir es abuso sexual, cosa que se me hace grave para mí. ¿Por qué? Porque es como si me invitaran a mí a ver una película de Spider-Man, el Ministerio Público trajo la de Batman y el defensor trajo la de Cenicienta. Entonces cada quien vio una película diferente. Eso es grave desde mi punto de vista, muy grave, ¿sí? Pero más allá de eso, todavía se le da un plazo de cierre de investigación que ustedes lo tienen, determinar un tiempo para que el Ministerio Público siga investigando. Y después de ese tiempo, si al Ministerio Público no le gustó cómo le reclasificó el juez, él puede volver a acusar por la violación. Entonces, hicimos realmente todo un híbrido del sistema, ¿sí? Le quisimos dar la formalidad y la fundamentación y la motivación que tenemos en México, pero también hicimos un sistema inquisitivo oral. ¿Cómo estás? En ese tenor, nuestros requisitos para vincular a proceso son que se haya formulado imputación, que el imputado haya ejercido su derecho a declarar o abstenerse de declarar y que no se encuentre desacreditada o demostrada una causa de extinción de la acción penal. ¿Cuáles son los plazos para resolver los que les he comentado, 72 o 144? Obviamente, de ahí partimos de que si hay vinculación a proceso, hay investigación. Si no, el Ministerio Público se regresa a sede ministerial para él solo seguir investigando. Ya no hay proceso. Bueno, hemos llegado ahorita a la barbaridad de que los jueces federales nos están diciendo, si tú, Ministerio Público, dejas firme ese auto de no vinculación a proceso, significa que estás conforme y por lo tanto tu investigación cesó. ¿Qué es lo que estamos generando? Que los ministerios públicos en 48 horas lleven 25 antecedentes de investigación y que no son buenos y que no son de calidad. Nosotros decimos, requerimos investigaciones no suficientes, sino eficientes. Necesitamos que el Ministerio Público traiga calidad, no cantidad, pero nosotros con este modelo los obligamos a que hagan ese tipo de cosas. Esta es la audiencia de vinculación a proceso de la que les platicaba. Obviamente viene toda esa parte de la investigación. Después de todo esto, después de que viene esta audiencia de vinculación a proceso, de que se abre un plazo de cierre de investigación, pasamos a lo que es una etapa intermedia. La etapa intermedia, de manera muy general y muy rápida, es aquella etapa en donde se depura, en donde se ofrece y en donde se prepara la prueba que será desahogada en la audiencia de debate juicio oral. Nosotros no tenemos reglas y protocolos como los tienen en algunos países de Latinoamérica sobre la evidencia, sino que el Ministerio Público tiene libertad probatoria y el Ministerio Público incluso tiene desformalización del sistema, que lo han entendido a veces como un libertinaje en la investigación. Pocos son los agentes del Ministerio Público, como decía mi compañera colombiana, que van al lugar de los hechos, que van precisamente a la investigación, que van al levantamiento del cadáver. Muy pocos son, porque de hecho ya no tienen la obligación de hacerlo y son los órganos de prueba como los peritos los que van, pero a veces se requiere que el Ministerio Público tenga contacto con esta parte. Esta audiencia intermedia es la etapa de preparación. Esta la tienen ustedes, saben precisamente que es así. ¿Qué es en lo que nosotros podemos decir que modificó? En donde la gente del Ministerio Público, repito, da a conocer hechos, pero aquí sí, la víctima en México sí tiene participación. Tiene participación incluso de la corrección de vicios formales
del agente del Ministerio Público. Tiene la facultad de ofrecer prueba incluso y tiene la facultad de constituirse como acusador coadyuvante. En ese tenor, la audiencia intermedia tiene una finalidad primordial que es la preparación, pero sobre todo la depuración de la prueba. No quisiera yo cansarlos, sé que son jornadas muy largas y la verdad es que yo creo que me veré mejor si en este momento les digo que les agradezco mucho su hospitalidad, su participación, el que estén aquí, al presidente de la Corte de Guatemala también, esperemos pronto estar y que ustedes estén en nuestro país. Esperamos su colaboración, sus críticas, pero sobre todo les agradezco de nueva cuenta que me hayan invitado a Bonifacio, al presidente de la Corte de Tacna, y que viva Perú y que viva Tacna.